Bueno, pues buenos días. Ahora, buenos días a todos. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Y aquí delante de tanto obispo hablar, casi esto es como una conferencia episcopal en pequeño. ¿Cuánto respeto me dais? Y además un cardenal de la Iglesia más todavía. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por la participación, por la invitación y sobre todo también por venir en este día de calendas que cuesta o que nuestro mundo vive un poco más en el ocio y también pues para los curas, al menos en mi tierra, es un día más de descanso que de trabajo. Así que pues venir aquí a compartir juntos esta reflexión pues es interesante. Yo había pensado comenzar con esta pequeña oración, aunque acabamos de hacer una oración, hemos rezado tercia, pero bueno, se me ocurría que podíamos comenzar con esta oración que nos sitúa también en el marco de lo que vamos a hablar, que es este documento de la exhortación de los obispos sobre comunidades acogedoras y misioneras. Y si os parece, pues la decimos todos juntos y es una manera también de situarnos en las claves de lo que el documento nos dice y a lo que se nos invita y provoca. Decimos juntos: Señor Jesús, pastor de todos, tú que viviste el destierro en Egipto y no tuviste donde reclinar la cabeza, abre nuestros ojos y nuestro corazón en esta mañana. Perdona nuestras resistencias, nuestros miedos y nuestros silencios, cuando escuchamos discursos que dividen a tus hijos entre nosotros y ellos. Ayúdanos a comprender que en nuestras parroquias nadie es extranjero, porque todos somos ciudadanos de tu reino. Danos la sabiduría para transformar nuestras estructuras, que nuestras sacristías no sean aduanas, sino hogares. Que nuestras mesas no sean exclusivas, sino banquetes para el hermano que llega, y que sepamos ver en el migrante no un problema que gestionar, sino un rostro en el que tú nos sales al encuentro. Que como nos pide nuestra Iglesia, seamos comunidades acogedoras y misioneras, capaces de construir un nosotros cada vez más grande, donde la diversidad de lenguas y culturas sea la sinfonía de tu amor. Amén. Bueno, pues este es un poco el objetivo. Aquí en esta oración está, yo creo que las claves fundamentales de lo que voy a decir. Evidentemente, la formación permanente no es aprender cosas de cabeza, que no vamos a aprender nada, porque imagino que todo lo que aparece en el documento pues lo sabemos, lo conocemos, sino que yo creo que la formación permanente tiene que conllevar ese cambio de espíritu, ese diálogo mutuo, ese abrirnos también a lo que significa, a lo que el Espíritu nos está pidiendo y lo que la Iglesia nos está proponiendo, y en ese sentido pues también descubrir pues y los intercambios que desde las diferentes iglesias de España venimos haciendo en este tema de los migrantes, los refugiados, de descubrir también pues cuál debe de ser la postura que ante esta realidad tenemos que vivir como Iglesia, que no puede ser otra sino la de la acogida. En el escrito que me pedían cuando me dijeron que viniese, Avidio me comentaba que hiciese también algunas propuestas de lectura. Me decía 3 cosas, las 3 voy a intentar hacerlas. La primera es la de tener algún libro de referencia y de lectura, pues para que también, si alguien quiere completar o quiere profundizar en alguna de estas claves, pues que sepa cuáles son un poco pues libros o lecturas de profundización. El libro que quizás hoy en castellano es el más importante sobre todos estos temas de la migración es de un tal Josema Aparicio, este sacerdote que fue Paúl y que ahora es sacerdote de la diócesis de Madrid, que tiene raíces en Mondoñedo, con lo cual pues también hay que hacerle publicidad.
está dando clases en Comilla y yo creo que ha profundizado en ese libro que lleva por título La teología de la movilidad humana, de la hospitalidad al derecho a no tener que emigrar, que está publicado en la BAC. Yo creo que es como una especie de síntesis desde mi punto de vista pues más profunda, seria, contrastada de lo que sobre el tema de las migraciones la Iglesia dice, porque es un fenómeno tan amplio como luego diremos que, claro, resumirle en dos claves pues es un poco complicado, tiene muchos matices, muchas aristas que conviene pues también escrutar. Y en este documento, en este libro, que es un libro pues gordito, yo creo que ahí tenéis como una especie de enciclopedia de lo que hasta el momento sobre el tema de la movilidad humana referida fundamentalmente al fenómeno de las migraciones aparece en los documentos del magisterio, pero también con base, lógicamente, en la Sagrada Escritura y todo lo que sería la reflexión teológica. Otro libro que es un poquito más antiguo, desde los años, yo creo que es el inicio del 2000, yo creo que desde el 2003, el de Josema es más reciente, desde el año pasado, yo creo. Es otro que lleva por título El cristiano ante la inmigración, que está publicado en PPC, de José Antonio Martínez Díez. Yo no le conozco a este señor, pero yo creo que esta debe ser la tesis o tesina que hizo sobre este aspecto. Y es un documento, es un librito muy sencillo, yo lo leí hace ya mucho tiempo, cuando no pensaba que me iba a dedicar a estas cuestiones, que recoge muy bien pues los fundamentos teológicos y magisteriales sobre el fenómeno de las migraciones y la posición del cristiano, cómo situar desde la doctrina social de la Iglesia ante este fenómeno. Bueno, yo creo que es más sencillo que el anterior, aunque no recoge pues, las últimas aportaciones, sobre todo del Papa Francisco. Y luego hay otro librito muy simpático, que es el que el Papa Francisco solía regalar muchas veces, o que se solía recomendar, que se titula Hermanito, y que recoge la historia de un senegalés en su paso en patera hasta nuestra tierra y cómo tuvo que pasar, por qué tuvo que pasar, las vicisitudes que tuvo que atravesar y cómo fue acogido y recibido en concreto en el País Vasco, y desde ahí iniciar un proyecto renovado de nueva vida. El Papa Francisco lo solía recomendar muy a menudo porque cuenta en primera persona pues una experiencia que yo creo que es una de las claves que luego también diré, que es todo el tema de cómo ante las problemáticas, las realidades, los fenómenos, vivirles desde la clave personal, del encuentro, de la experiencia de otro, pues nos ayuda mucho mejor a conocer cuál es la psicología, cuál es la experiencia del otro y desde ahí también cribar mi propia mirada y mi propia expectativa. Bueno, pues 3 documentos que si queréis pues podéis consultarles o podéis un día leer para tener una visión quizás más amplia de lo que sobre este fenómeno de las migraciones se tiene. Bueno, me han dicho que tengo que dividirlo en 2 momentos. El primer momento pues hasta que nos llegue las 12 y luego el segundo hasta que nos dé la hora de comer. Bueno, se trata de comentar este documento que me le dejé en casa. Luego ya cuando salí digo, si me le deja encima de la mesa, que tienes ahí la portada, Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral de Migraciones, que es una exhortación pastoral que los obispos españoles hicimos en el año 2024, que se aprobó en conferencia episcopal y que, pues bueno, marca un poco o quiere recoger un poco, como dice el subtítulo, la identidad y el marco de la pastoral con migrantes. Recoge un poco pues, las claves fundamentales de lo que tendríamos que vivir y lo que tendríamos que comentar. Bueno, lo que voy a hacer la reflexión es un poco al hilo de este documento, pues recogiendo algunas claves y haciendo algún excursus desde el mismo. Evidentemente, toda presentación de un documento conlleva o provoca a la lectura del mismo y sobre todo pues a tenerle como referencia, no excusa su lectura, sino que al revés, debe facilitar
o debiera de ser, o ese sería mi interés y mi ilusión, que cogiese tanto gusto que dijeseis, ¡buah! Esto que nos han dicho lo tengo que leer porque merece la pena. Ojalá que pues, pudiese ser así. Bueno, todo documento evidentemente tiene su historia y el tema de las migraciones es un aspecto, es una realidad que la Iglesia ha acompañado, casi podríamos decir que in illo tempore, porque la jornada de las migraciones que se celebra en enero, se cambió con motivo de la jornada luego de los pobres, que se celebraba antes por allá, por septiembre, octubre, ¿no? Se celebraba más o menos por ahí. Tiene ya yo no sé si son las 100 y pico jornadas, es decir, es una jornada que la Iglesia ha tenido desde hace mucho tiempo. Esa reflexión, ese acompañamiento, esa preocupación, ese querer estar cerca de la realidad de las migraciones no es una cuestión de moda. Da la sensación que las migraciones pues las acabamos casi de descubrir. Es cierto que en nuestro contexto hispano la realidad de las migraciones pues, nos está afectando de una manera muy diferente, sobre todo desde el año 2000 y especialmente en este tiempo, ¿no? Pero la realidad de las migraciones podemos decir que ha sido como muy, muy permanente. Incluso podríamos hacer una reflexión si el hombre es sedentario o el hombre es nómada. Cuando hablamos de Atapuerca, por ejemplo, ¿verdad? Que hay que hacer también publicidad de la tierra de la que uno es nacido, pues sabemos que el hombre de Atapuerca parece ser que vino de fuera, ¿no? Que no nació en Atapuerca, sino que es fruto también de movilidad, es fruto también de emigración. Bueno, pues quiero decir con esto que la Iglesia ha tenido una preocupación muy grande por esta realidad de iluminación, de acompañamiento, de reflexión, de cercanía. El primer documento dirigido exclusivamente, podemos decir, centrado en el tema de las migraciones fue un documento que se llamó Exsul Familia, de Pío XII, ¿no? Que fue un poco como el primer documento marco que comenzó esa reflexión quizás más serena sobre este tema de las migraciones y que venía provocado también por, bueno, pues esa preocupación muchas veces romanocéntrica, ¿no? De nuestra Iglesia. Evidentemente que el Papa resida en Roma no deja de ser, sobre todo en los años 50, un aspecto en el que la preocupación fundamental era una preocupación muy derivada al contexto vital donde vivía, ¿no? Y en ese contexto vital, la realidad de las migraciones italiana, que seguramente es un país pues, donde las migraciones se han dado muy fuertemente, pues conllevó a que el Papa hiciese esta reflexión sobre la atención a los italianos que habían salido del país. Algo así sucedió también en el año 69, donde Pablo VI publica ese otro documento que viene a ser como una especie de actualización del primero, que se titula Pastoralis Migratorum Cura, que hace esa reflexión sobre la presencia de los capellanes acompañando la realidad de los migrantes fuera de su país. Ahí surgen sobre todo pues, esas famosas misiones que los españoles tuvimos en Alemania, en Suiza, en Francia, en Bélgica, pero hace también realidad a todas esas misiones que los italianos tuvieron en otros contextos de emigración. Era esa preocupación de la Iglesia por acompañar sobre todo su fe, ese catolicismo, para que en el contacto con otros contextos quizás más paganizados o de otras confesiones religiosas, pues pudiesen ser acompañados en lo que era su experiencia de fe. Bueno, ahí fue otro documento en el que pues, se centró, provocó o animó esa reflexión sobre las migraciones. El Papa Juan Pablo II, que evidentemente sabemos pues, lo que supuso su pontificado en el tiempo y que por tanto abordó tantísimas cuestiones y que marcó evidentemente el desarrollo de la vida de la Iglesia,
publica y actualiza, y ya podemos decir que la actualiza con una visión más global, mucho más, podemos decir, más católica, esta preocupación sobre las migraciones. Y lo hace con ese documento en el año 2004, Erga Migrantes Caritas Christi, ¿no? Este documento que ha sido, o que es, desde el punto de vista magisterial del pontificado, pues como un documento clave de referencia en el que pues, marca la acción de la Iglesia ante la realidad de las migraciones. Y en nuestro contexto más hispano, la Conferencia Episcopal se preocupó de esta realidad de las migraciones en el año 2007, con ese documento que se titulaba La Iglesia en España y los inmigrantes. Es evidente lo que sucedió en los años 2000, ¿verdad? Que prácticamente es cuando pues, vienen a nuestro país pues, muchas personas extranjeras y España se transforma de un país de migrantes a un país de inmigrantes. Yo suelo contar como anécdota, ¿verdad? Que me imagino que en Ávila pues, también sucedería que el único negrito que veíamos siempre en Burgos el día de los Reyes Magos para hablar de Baltasar era el de Guinea Ecuatorial que estaba estudiando con nosotros en el seminario, ¿no? Estaba un seminarista estudiando en teología y era el que el ayuntamiento siempre fichaba durante sus años pues, para la cabalgata de Reyes, porque no se veían más negros en la ciudad. Sabíamos que existían, pero los teníamos en las fotos de los cuadros de escuela holandesa en la que aparecía pues, un negrito. Pues no habíamos visto un negrito, yo nunca había visto un negrito prácticamente hasta que llegaron estos a estudiar al seminario, ¿no? Bueno, ante esta realidad de las migraciones, la Iglesia española pues, hace un planteamiento, ¿no? La Iglesia española había acompañado mucho, y pues, los más mayores, don Ricardo, pues seguramente nos podría contar, don Jesús nos podrían contar pues, el acompañamiento que la Iglesia española tuvo a todas estas misiones que estuvieron presentes en Francia, en Alemania, que lo sigue haciendo de otra manera, pero que dieron tanto fruto y que están tan agradecidas aquellos españoles que fueron a Alemania, a Bélgica, a Francia, pues se sintieron acompañados por la Iglesia con estas personas que ponían a su disposición pues, para esa inserción en aquellas comunidades, ¿no? Pero de la noche a la mañana nos convertimos en un país de acogida y eso pues, también transformó evidentemente nuestros contextos sociales y había que pues, bueno, iluminar y acompañar esta realidad. Bueno, en el año 2007 se hace esta propuesta de este documento, que es el que se actualiza ahora en el año 2024. ¿Por qué? Pues porque ese fenómeno de la rapidación de la que hablaba el Papa Francisco, ¿no? Ese fenómeno en el que los fenómenos sociales pues, están siendo tan rápidos y están suponiendo una transformación radical, pues hace que también tengamos que actualizar nuestra reflexión. Y desde aquí, en este documento, pues trata de hacer esa reflexión pues fundamentalmente porque ya no son pocas las personas, sino que estamos llegando pues en torno al 20-25%. Me parece que estos días han salido los datos por comunidades autónomas en los que se habla de población de procedencia extranjera. Claro, no se habla tanto de extranjeros porque evidentemente a los 2 años pues muchos ya reciben la ciudadanía, etcétera, o dependiendo de los procesos que sigan. Y eso hace que haya una población de procedencia extranjera muy grande, en torno al 25%, me parece que en las últimas datos aparecía. Bueno, eso hace que también como Iglesia pues tengamos que hacer una reflexión serena y nos tengamos que situar adecuadamente, que es lo que pretende este documento de comunidades acogedoras y misioneras. Hacer ese momento de pausa pues para después de estos 10, 20 años donde la sociedad ha ido transformándose, ver cómo la Iglesia tiene que responder ante esta realidad. Bueno, el documento, a la hora de acercarnos al documento, yo suelo decir que los destinatarios marcan el estilo. Evidentemente, todos lo sabemos, todos somos predicadores, ¿verdad? Alguna vez tenemos que predicar en público
y cuando predicamos en público, pues sabemos que nos tenemos que adecuar al escenario, al auditorio, ¿no? No es lo mismo que prediquemos a personas que son de grupos de acción católica a personas que es la primera vez que pisan una iglesia. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de situarnos, evidentemente cambia pues la tonalidad, las formas, las insistencias, los mensajes. Yo creo que en este documento es importante que sepamos quiénes son los destinatarios, porque aquí no vamos a encontrar pues, respuestas a la problemática de la migración o cuestiones políticas sobre el fenómeno de la inmigración, sino que fundamentalmente lo que queremos es animar a la comunidad cristiana y a los propios migrantes. Es decir, es un documento que va dirigido a la comunidad cristiana y va dirigida también a todas estas personas que han realizado procesos de migración. Por tanto, el lenguaje que vamos a encontrar en el documento no es un lenguaje pues, de resolución política de la cuestión. No hablamos tanto del fenómeno de la inmigración, sino de las personas migrantes. Yo suelo destacar o suelo subrayar este tema, ¿no? No es lo mismo hablar de la migración en general y podemos hacer un discurso pues, más o menos político, social, económico, sobre el fenómeno y podemos llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, a que nos centremos en las personas que son migrantes y están entre nosotros. La cuestión cambia, ¿verdad? No es lo mismo hacer un discurso en la ONU pues sobre estas cuestiones a que nos dirijamos a la comunidad cristiana que tiene ante las puertas de su casa, en los bancos de su iglesia, personas que proceden de otras latitudes. Y este es un poco el contexto que va a marcar pues, el desarrollo de lo que ahí se dice, ¿no? Nos centramos en la comunidad cristiana para que incentivarla, animarla en la reflexión sobre cómo situarse adecuadamente desde el Evangelio a la realidad de las personas, por tanto no de los números, no de cifras, no de fenómenos, sino de las personas que son personas migrantes. Y yo creo que el objetivo que tiene el documento en esta clave es de marcar, de ayudarnos a reflexionar, de ayudarnos a trabajar o a profundizar en una pastoral con migrantes. No tanto una pastoral para los inmigrantes, no tanto una reflexión sobre qué tenemos que hacer hacia ellos, sino en una pastoral en la que ellos sean los protagonistas. Yo creo que este es el cambio sustancial entre el primer documento del año 2007 de la Conferencia Episcopal y el segundo documento de la Conferencia Episcopal del 2024. En la del 2007 se hablaba mucho de que teníamos que hacer cosas para la acogida, la integración, esfuerzos para que ellos no se sintiesen extranjeros en nuestra tierra. Y este documento lo que hace es, lo que tenemos que reflexionar es si realmente nuestras comunidades están siendo comunidades acogedoras, es decir, donde los migrantes tengan ya un protagonismo y donde ellos ya se sientan sujetos activos de la evangelización. Yo creo que este es como el elemento sustancial que diferencia un documento del otro. Bueno, toda esta reflexión yo creo que la tenemos que hacer siempre en el marco de un contexto social. Las intervenciones de los obispos, como cualquier intervención, siempre tiene un marco de referencia. De las cosas se hablan pues porque hay un porqué, si no hablamos en el vacío, ¿verdad? Las problemáticas, los fenómenos nos derivan a que nuestra reflexión se centre en un tema y no en el otro. Bueno, pues la reflexión sobre las migraciones tiene lugar en un contexto social. ¿Y cuál es el contexto social?
Pues yo sencillamente diría que mirases la radiografía de vuestra parroquia, de vuestro pueblo, de vuestro lugar donde estéis pues desarrollando vuestra pastoral. Como muy bien decía don Jesús al inicio, pues basta con mirar en una visita pastoral, ¿verdad? Basta con mirar en unas confirmaciones qué es lo que tenemos delante. La fotografía ha cambiado, ¿no? Yo suelo decir que estoy pensando en algunas de las parroquias de mi tierra, de Mondoñedo Ferrol, si no hubiese migrantes, pues las habríamos cerrado. O si no las hubiésemos cerrado, realmente estarían muy reducidas, radicalmente reducidas. Es decir, la presencia de personas procedentes de fuera en nuestros contextos eclesiales, pero también en nuestros contextos sociales, porque hay muchos que no participan de las dinámicas pastorales, es fundamentalmente, pues eso, multicultural. Ayer mismo pues me recibía Abilio, pero junto a Abilio me recibía un cubano. O sea, el 50% de los que me recibieron eran de aquí y el 50% eran de fuera. Bueno, eso imaginaos cuando entrasteis en el seminario. O imaginaos hace 20 años. No, ¿podemos estar de la misma manera ante esta realidad? ¿Esta fotografía nos interpela o no nos interpela? ¿Esto que vemos, esto que constatamos, somos indiferentes ante ello o no? Esta sería un poco la pregunta, la reflexión que hoy os invito a que hagamos pues en voz alta y que hagamos también como revisión en este camino cuaresmal que vamos a empezar dentro de poco, ¿verdad? Pues la radiografía nos lleva a ello. Pero junto a ello también descubrimos, como también decía don Jesús en el saludo, pues que hay ideologías que nos están marcando el discurso. Hoy es el gran tema en el ámbito político y en el discurso social. Estamos viendo las elecciones, ahora vais a tener elecciones dentro de poco vosotros también, ¿verdad? Como hecho diferencial para que nos diferenciemos y tengamos también nuestra propia identidad castellano-leonesa. El tema de las migraciones es un tema que está marcando el discurso del voto, el discurso político, las conversaciones, las ocupaciones, las preocupaciones, está ahí. Y además es un discurso, como luego pues iremos señalando de alguna manera, pues que está marcado por eso, por ideologías, y está marcado también por esta clave muchas veces del miedo ante lo desconocido, lo diferente, lo distinto, lo que pues no es igual que nosotros, ¿no? Las ideologías nos están marcando todo este tema. Y hoy es muy difícil, como luego diremos, pues situarnos adecuadamente en este tema, ¿no? Pero sin embargo, las migraciones, el fenómeno de las migraciones es, yo diría, el rasgo característico de nuestra época. Es el rasgo característico de nuestra época. Si hay algo que diferencia nuestra época de otras, entre otras muchas, es este fenómeno de las migraciones. Estos días, desde Cáritas, se están presentando, me imagino que en Castilla y León también se haya hecho, el informe FOESA, ¿no? Sabéis que el informe FOESA es ese estudio pues sosegado, científico, pues muy fuerte sobre la realidad social. Y luego ese estudio que se ha hecho a nivel nacional, como digo, se está haciendo por comunidades autónomas. El otro día se presentaba, hace 15 días, se presentaba en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y a la hora de describir cuáles son los aspectos cambiantes de nuestra época, los que han publicado este estudio, uno de los elementos que señalaban precisamente es el fenómeno de las migraciones. Fenómeno de la migración como el fenómeno diferenciador de nuestra época, el que ha cambiado y transformado la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y yo diría no solo eso, como una visión que no hace falta nada más que ser y ponerse, mirar, sino que yo creo que es
como un elemento determinante. Es decir, nos jugamos mucho ante esta cuestión de las migraciones. Me parece que ante el fenómeno de las migraciones nos jugamos el futuro, nos jugamos nuestro propio futuro. Cómo lo gestionemos, cómo lo abordemos, cómo lo reflexionemos y cómo lo vivamos, en cierta manera va a marcar nuestro futuro más inmediato. No hace falta también nada más que ver otros contextos europeos, ¿no? Como por ejemplo en el contexto francés o en otros contextos de Centro Europa, que nos llevan a la delantera y que por tanto estos procesos pues les han hecho mucho antes que nosotros, pues cómo lo acometieron o cómo lo han acometido está marcando dificultades, conflictos, realidades que hoy tienen que abordar. Bueno, yo creo que es percibir que las migraciones, y también percibirlas que las migraciones, como también señalaré, se convierten en un fenómeno estructural de nuestra sociedad. Es decir, hoy nuestra sociedad, que está marcada por la movilidad, y la migración es un aspecto de la movilidad humana. Nuestras sociedades actuales son sociedades marcadas por la movilidad. Hoy estoy aquí y he podido venir. Hace años pues sería muy difícil venir desde Mondoñedo hasta Ávila, ¿no? ¿Cuántas veces nos movemos? Nos movemos un montón, ¿verdad? ¿Cuántas veces cogemos el avión? ¿Cuántas veces ahora no cogemos tanto el AVE, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces cogemos tanto? Entonces, es una sociedad donde la movilidad es el factor fundamental. Pues las migraciones responden a este fenómeno estructural de nuestra época, que es la movilidad. Luego, abordar esta cuestión pues me parece fundamental. Y yo, en este contexto, pues no me resisto a decir esto, ¿no?, delante de vosotros. Yo creo que como sacerdotes, en este contexto y en esta ideología, no podemos ser neutrales ante el racismo. No podemos ser neutrales ante discursos pues, que apuntan a los migrantes con el dedo inquisidor y a veces pues, culpatorio, ¿no? Sino que tenemos que ser pedagogos de la acogida y sanadores de la mirada. Parece que este sería un poco el mensaje también que os invitaría a que sacásemos de este ratillo de formación permanente, ¿no? Ser pedagogos. El pedagogo es el que va enseñando, ¿no? Pedagogo de la acogida, porque la acogida es un proceso. La acogida no es una realidad que es puntual, sino que es un proceso que se va haciendo. Y nosotros tendríamos que ser pedagogos de esa acogida, de nuestras comunidades, pero también sanadores de esta mirada en la que muchas veces solo se fija pues, en la mancha, en el problema, en el defecto, para que sanando la mirada pues, podamos ser factores, instrumentos de puente en medio de esta sociedad de muros. Y hacerlo también con todas las consecuencias. Esto nos conlleva a marcarnos. Yo suelo decir que si el Papa Francisco tuvo, vamos a decirlo así, en plan de confianza, mala prensa en nuestro contexto, uno de los factores fue su posicionamiento ante el fenómeno de las migraciones. A poco que hayáis compartido diálogos con gente, este posicionamiento del Papa Francisco sobre las migraciones le situaba en el punto de mira de muchos colectivos y de muchas personas que ya no le miraban bien, precisamente por su apuesta ante las migraciones. No sé si compartiréis este diagnóstico, pero yo desde luego estoy convencido de que su posicionamiento condicionó su acogida y su presente y su futuro. Y eso lo vemos todos los días. Yo el otro día ante la medida del gobierno sobre la ley que promueve pues, la regularización extraordinaria, hice una pequeña declaración. Mejor nos cuento lo que me pusieron en el Facebook de la diócesis,
y las llamadas que tuve y los insultos que he tenido. No, pues mejor que no lo cuente, porque, realmente, hablar de estos temas te sitúa tristemente en el punto de mira de la diana. Claro, yo lo digo que en este tema de los sacerdotes, pues evidentemente una intervención en una homilía, una intervención en la parroquia, nos va a situar, pero como luego diremos, o nos situamos en lo que es el reino de los cielos, el evangelio, el planteamiento de lo que debe de ser el evangelio vivido en radicalidad, o si no, que estamos predicando, ¿no? Pues yo creo que por aquí está la cuestión, ¿no? Yo creo que, por tanto, no podemos ser indiferentes ante las nuevas formas de exclusión y de marginación. Y la migración, aunque no la identifiquemos con la marginación y la exclusión, porque no hay que identificarlas, sí que es cierto que pertenecen a este campo de la vulnerabilidad, por lo que se ven afectados mucho más que otros colectivos de la exclusión social. Si nosotros, que tenemos que tener un corazón de pastores y que nos tenemos que identificar con Jesucristo, que ha acogido el dolor, el sufrimiento, también nosotros, por tanto, tenemos que tener este corazón cercano a este ámbito de la exclusión y de la marginación que sitúa las migraciones. Por ver un poquito, por hacer un poco un excursus sobre este tema de lo que hoy se oye en el barrio, en la parroquia, sobre estos discursos que hoy percibimos, que luego, si queréis, pues podemos seguir dialogando, pero tampoco es cuestión de que nos centremos solo en esta cuestión, pues lo que dice el documento, ¿no? Lo que se oye y lo que se dice, para que veamos también lo que oímos en la calle, en el bar, lo que oímos en nuestros comentarios familiares y lo que el documento señale, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que vienen a imponer su cultura, ¿no? Que vienen con pretensiones de imponer su cultura? Y el documento de los obispos, ¿qué es lo que señalamos? Es una oportunidad para el diálogo intercultural que enriquece la fe. No solo para el diálogo intercultural, sino también para el diálogo interreligioso. Primero los de casa, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, hay que ser solidarios? Primero con los de casa y luego pues ya vendrán los de fuera. Y dice el documento, en la Iglesia todos somos de casa. La caridad no conoce aduanas. Claro, se puede hablar de los de casa y de los de fuera. Cambian nuestra forma de rezar, ¿no? Como vienen con una religiosidad distinta, como vienen con una manera diferente de situarse ante Dios. ¿Y qué decimos los obispos? Su piedad popular es un tesoro que nos ayuda a salir de la rutina. Su piedad popular es un tesoro que a nosotros quizás también nos puede ayudar a salir de nuestras propias rutinas y de nuestro propio ordenamiento, ¿no? Nos vienen a invadir y nos insertan. ¿Qué dice el documento? Frente a esta percepción, la población de origen inmigrante está fuertemente arraigada en España. Yo creo que es lo que percibimos y constatamos, ¿no? ¿Por qué a veces alertarnos cuando lo que constatamos en el día a día y los documentos sociológicos, evidentemente siempre hay puntas, ¿no? Siempre hay momentos, siempre hay lugares, siempre hay excepciones, pero el documento dice la población de origen inmigrante está fuertemente arraigada en España. Ayer mismo, hablando con el cubano, ¿verdad? Él lo decía, dice, yo si ahora pudiese ir a Cuba, no me iría, porque estoy tan a gusto aquí, me siento tan bien acogido, tan bien recibido, que no me iría. Y es que es así, para la mayoría están fuertemente arraigados. Otra cosa que se suele decir en los bares, en nuestras conversaciones, tensionan los servicios sociales y nos quitan el trabajo. El documento señala, las personas migradas sufren mayores índices de desempleo o de subempleo, acceden con menor intensidad a las políticas sociales y sufren mayor vulnerabilidad social. Bueno, habría que ver, ¿no? Todas estas afirmaciones que se oyen, lo que realmente es y lo que realmente pues, se constata sobre el tema. Bueno, por poner un poquito de humor sobre estas cuestiones de las migraciones, es muy interesante pues, que veamos las viñetas, ¿no? Hay muchas viñetas de los periódicos que realmente nos visibilizan, porque eso es lo que hace una viñeta, ¿no? Visibiliza la absurdez en la que muchas veces vivimos,
o las realidades en las que muchas veces pues manifestamos. Aquí habla sobre, no sé si recordáis, aquel submarino de unos ricos que se hundió, no recuerdo exactamente dónde, que se movilizó pues medio país para que aquellas 5 personas pues pudieran ser sacadas en vida, aunque al final pues fueron sacadas en muerte. Bueno, pues la recuperación en el mar, desaparición en el mar de 5 personas, algunas de ellas millonarias, moviliza un montón de buques. Un náufrago, desaparición en el mar de un barco con cientos de migrantes, pues no veis ningún barco, ¿no? La absurdez de nuestro mundo, pero la fotografía de nuestro mundo, que nos hace sufrir, ¿no? O al menos a mí personalmente nos hace sufrir. Esta viñeta también de un papá con el niño, ¿no? ¿Hay extranjeros en tu colegio? Y la niña que dice, no, en mi colegio solo hay niños, ¿no? ¿Cuántas veces miramos por extranjeros? Me llamó la atención, nosotros estuvimos a principio de curso en el presbiterio diocesano. Este año han venido 4 personas de fuera, un congoleño, un caboverdiano, un burgalés y 2 colombianos. Por diferentes motivos a la diócesis hicimos una especie de, de presentación, de introducción, pues para que se sintiesen acogidos, recibidos, para presentar un poco pues, la cultura gallega, para ver un poco cómo se organizaba la diócesis. Y lo que nos dijo uno al final, dice, porque había tenido otra experiencia, porque está estudiando y había estado en otra iglesia que no cito, dice, me alegro porque es la primera vez que no me han llamado extranjero. Claro, bueno, parece que no, pero es una manera, ¿no? ¿Cómo tratamos a la gente? Les tratamos como lo que son, miembros del presbiterio, personas que vienen, les llamamos, bueno, no, en mi colegio solo hay niños. Bueno, ahí aparece otro haciendo una pintada, ¿verdad?, de las muchas que tenemos, aunque las pintadas que están en las calles no son inteligentes, algunas sí, pero otras no. Pateras al carajo, nos quitan el trabajo. Y le responde el otro, tío, si alguien sin formación, papeles ni contactos y que no habla el idioma te quita el empleo, igual eres tú el que no vale un carajo, ¿no? ¿Quién es el que vale un carajo? El que está aquí o el que viene, dependiendo del que viene. Bueno, y aquí otra conversación así de 2 señoras. Mira, ese de ahí le quita el empleo a la gente de nuestro país. Y le dice la otra, por cierto, ¿y tu hijo dónde anda? Trabajando en Alemania, ¿por? Dice, nada, por pura curiosidad, ¿no? Pues cuántas veces pues nuestra gente sale fuera, ¿verdad? Y está fuera. Yo que vengo de una comunidad autónoma fundamentalmente migrante, como es la de Galicia, pues bueno, cuántos gallegos se fueron fuera de nuestro país y experimentaron lo que muchos ahora están experimentando. Bueno, por poner viñetas, como toda viñeta, pues siempre es parcial, evidentemente, pero también nos visibiliza pues a veces nuestras propias contradicciones y nuestros propios errores. Bueno, en un contexto, este documento, por tanto, tiene lugar en un contexto social, el contexto social de la realidad de las migraciones, pero también ese contexto de los discursos frente a los migrantes, que yo creo que como pastores no podemos estar al margen, sino que tenemos que tomar el toro por los cuernos y ser pedagogos de la acogida y curadores, sanadores de la mirada, para que nuestros contextos sean, como dice el documento, comunidades acogedoras y comunidades misioneras. Pero también el documento tiene lugar en un contexto eclesial, Evidentemente la Iglesia vive pues, con diferentes ritmos, diferentes momentos, diferentes situaciones. Y este documento yo creo que tiene su nacimiento, su sentido en el pensamiento del Papa Francisco. Como antes he señalado, para el Papa Francisco la preocupación por las migraciones fue y estuvo en el núcleo de su magisterio. Si nos damos cuenta, Fratelli Tutti, por poner una encíclica de las que escribió, es una encíclica donde se habla fundamentalmente, o uno de los temas que aborda muy fundamentalmente es el tema de las migraciones y el tema de la acogida, sobre todo los migrantes, de las personas. Sus gestos, ¿no? Podemos pensar su primer viaje a Lampedusa, pero el primer viaje que hizo en Roma fue a un centro de acogida de migrantes, ¿no? Dentro de la ciudad de Roma.
decir, toda su preocupación estuvo en torno a este nuevo, pues podemos decir, esta radio límite, ¿no?, de nuestra sociedad. Como diciéndonos, aquí nos estamos jugando mucho. Como diciéndonos, aquí está también fundamentalmente esta clave evangélica, con todas las consecuencias que, como anteriormente he dicho, tuvo para su ministerio. Pero en el contexto eclesial, que también estamos percibiendo que nosotros como pastores lo tenemos que vivir también con preocupación, y es las migraciones que los propios migrantes están teniendo a otros cultos. No sé si sucede en Ávila, pero en mi tierra, en Mondoñedo Ferrol, sí que está sucediendo. Vienen católicos y se convierten en evangélicos. ¿Por qué? Pues porque las comunidades cristianas católicas llegaron el primer día, vieron el panorama y se marcharon a otra comunidad donde realmente se sintiesen protagonistas, acogidos, donde se sintiesen sujetos. Esto nos debe preocupar también enormemente, ¿no? El crecimiento que están teniendo otras iglesias de carácter evangélico, protestante, bueno, de diferentes formas, pero que se están pasando, no voy a decir masivamente, pero sí abundantemente. El nicho, si pasáis, yo alguna vez que, como los obispos los domingos, pues puede que alguna vez digamos misa, pero otras veces no tenemos que decir misa obligatoria en un sitio, pues a veces pasas por las calles y ves a la salida de estos salones de comunidades evangélicas y son todos latinos. La mayoría, por no decir el 95%, son latinos. Claro, y uno se plantea, ¿por qué allí han recibido y acogido? ¿Por qué aquí han descubierto y en nuestras comunidades que seguramente venían de procedencia católica no lo hemos podido pues, alimentar, ¿no?, su sed de religiosidad? Bueno, las migraciones también a otros cultos yo creo que está en el contexto eclesial. Y también en este contexto eclesial, y con esto termino, es la clave de la catolicidad, ¿no? Yo creo que la catolicidad como clave fundamental de nuestro ser iglesia lo tenemos que reavivar, pero sabemos que la catolicidad nos cuesta. Es una nota de nuestro ser iglesia que nos cuesta. Por eso quizás el Papa también hablaba del todos, 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 ¿no? Porque quizás nos cuesta acoger al diferente. Y cuando digo al diferente no me estoy refiriendo solo ahora a los migrantes, sino al diferente. Porque esta polarización de nuestro mundo, no sé si vosotros estaréis conmigo, ¿no? Pero la polarización de nuestro mundo no solo está en el mundo, anda que no está en la iglesia. Y mucho, quizás demasiado. ¿Y cuántas veces nuestras comunidades, nuestros propios presbiterios, nuestras propias realidades eclesiales están heridas en esta catolicidad? Por eso, insistir en la acogida hacia el inmigrante nos puede venir bien también para curar esas heridas que podemos tener en las acogidas al que no piensa como nosotros. Y eso es un poco lo que busca la sinodalidad. Cuando hablamos de esta nota de la sinodalidad, que no es nada nuevo, porque es la corresponsabilidad que hemos venido hablando siempre, pero que se nos invita en la Iglesia a vivirla de una manera, pues quizás con más fuerza, en el fondo nos está hablando de eso, ¿no? De que todos somos protagonistas y de que estos nuevos evangelizadores, como son las personas migrantes, tengan la llave de nuestra casa. Es decir, que no sean solo objeto de nuestra atención, sino que sean sujeto también de nuestra evangelización. Yo creo que la sinodalidad tiene mucho que ver también con este documento para que podamos hablar de la acogida a las personas migrantes. Bueno, yo creo que me quedo aquí, porque como tenemos otro ratillo... Muy bien. Pues gracias por la atención. Pues en este contexto eclesial, evidentemente también habría que hacer referencia a la reflexión que se hace sobre la dimensión de la hospitalidad. Ese libro que os he dicho de Josema Aparicio, su tesis fundante de ese libro es cómo la hospitalidad es una seña de identidad de lo que es la experiencia creyente, especialmente de la experiencia cristiana, ¿no? Y cómo esa hospitalidad que hace referencia, pues fundamentalmente a la encina de Mambré, ¿no? Pues habla de la hospitalidad en esa
dimensión de descubrir en el forastero al mismo Dios, ¿no? No solo es la hospitalidad una dimensión altruista en la que pues, yo hago el bien a una persona, sino que a través de la hospitalidad, en lo que es la experiencia de la Sagrada Escritura, se identifica el encuentro con el Señor a través de la persona extranjera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una mostración de Dios en el encuentro de lo que se ejerce con el emigrante. Bueno, pues en este contexto de profundizar también en la clave de la hospitalidad, pues podemos situar este documento de la Iglesia, que recoge esos 4 verbos de los cuales pues hemos oído hablar tantas veces, ¿no? Estos 4 verbos que resumen lo que es la pastoral con los migrantes, pero que yo creo que en cierta manera es casi todo tipo de pastoral, porque en todo tipo de pastoral tenemos que acoger, proteger, promover e integrar. Pero ciertamente con las personas migrantes lo tenemos que hacer de una manera especial. No me detengo en estos 4 verbos porque el Papa Francisco los desarrolló en muchos discursos, lo podéis mirar en otros lugares, pero bueno, acoger tiene que ver mucho con ese abrir vías seguras y seguras, abrir vías nuevas y seguras para la acogida y la escucha activa. La protección tiene que ver mucho con todo el tema de la protección legal y la defensa de los derechos básicos, todo el tema de la ciudadanía. La promoción tiene que ver pues, con favorecer los medios para crecer en todas las dimensiones, y la integración, que es un poco como el objetivo fundamental de lo que es este trabajo con las personas migrantes, que es crear una sola comunidad, ¿no? Trabajar para que las diferencias sumen y para favorecer ese enriquecimiento intercultural. Creo que en esa definición explica muy bien lo que es el objetivo de una pastoral con migrantes, ¿no? Es hacer una única comunidad donde las diferencias no nos separen, sino que nos enriquezcan y se favorezca ese enriquecimiento que conlleva pues, la diversidad. Si todos fuésemos iguales, evidentemente no nos enriquecemos. Porque somos diversos, nos enriquecemos y nos aporta la diversidad, ¿no? Bueno, esos 4 verbos como 4 verbos claves en lo que tendría que ser nuestra pastoral parroquial para las personas migrantes, ¿no? A saber acoger, que como diremos luego no solo tiene que ver pues, con dar 2 besitos y poner un café, sino que es algo más profundo. El proteger, que tiene que ver con toda esa línea de los derechos, y por eso es tan importante pues, la iniciativa legislativa popular que se promovió desde diferentes organizaciones sociales, pero que la Iglesia, y pienso especialmente en la persona del presidente de la Conferencia Episcopal, que tuvo un protagonismo pues, muy activo en todo lo que significa esta ley de regularización extraordinaria. ¿Por qué? Porque si no hay un ámbito jurídico que lo ampare, al final la integración es imposible. O sea, porque yo creo que a veces en los ámbitos de la pastoral es importante que tengamos estas claves, ¿no? A veces no solo cabe con el buenismo, que se integren, sí, ya les integran, no, pero claro, si hay un aspecto jurídico que dificulta esa integración, pues al final, por muchos esfuerzos que nosotros u otros hagan, hay un factor estructurante que dificulta. Por eso todo el tema de la protección es importante, ¿no? La promoción, que es lo que tantas veces pues, realizábamos desde talleres de Cáritas o acciones, que es la capacitación de todas esas cualidades que tenemos para que aportamos, y al final conseguir esa integración que, como digo, deriva en que haya una única comunidad y no 2 comunidades que más o menos son como el agua y el aceite, sino que haya una única comunidad. Yo suelo poner, como luego diremos también, el ejemplo no como el agua y el aceite, sino como el agua y el vino, ¿no? Que al final se mezcla en una diversidad distinta. Bueno, el objetivo, por tanto, que es un reto, un sueño al que el documento nos invita, es que pasemos del ellos al nosotros. Ese nosotros comunitario, ¿no? Del que tantas veces se nos habla como actor y protagonista, ¿no? Es fundamentalmente ese cambio de mirada. No son, por tanto, objetos, sino que son sujetos.
no tenemos que tratar a las personas migrantes como un sujeto de la evangelización, como un objeto de la evangelización, sino también como un sujeto de la propia evangelización. Y eso nos debe de llevar a un cambio, ¿no? Nos debe de llevar a un cambio de mirada y de enfoque, para que realmente pues, podamos acogerlos e integrarles. Y nosotros como pastores hacerlo en el conjunto del pueblo de Dios, para que sus percepciones, sus actitudes y sus relatos pues puedan ser modificados y puedan ser cambiados. Eso en definitiva es pues, acrecentar la esperanza, ¿no? Esta esperanza de la que hemos venido hablando durante el año jubilar, y es la esperanza pues, que tantas personas migrantes tienen. Yo el año pasado solía decir que si tuviésemos que hacer un monumento a la esperanza, no sé qué monumento pondríais, pero a mí se me ocurre que el monumento a la esperanza está ya puesto en la plaza de San Pedro, en la figura de los migrantes que tienen allí en el lado derecho, si habéis ido, donde aparece en una barca las diferentes migraciones que a lo largo de la historia se han dado, ¿no? Que aparecen pues, los judíos, que aparecen los indios, que aparecen los italianos, que aparecen los negros, que aparecen los esclavos. Ese es el monumento, podemos decir, de la esperanza de tantos rostros, porque ahí aparecen rostros, además con unas alas que bendicen o que protegen toda esa trayectoria, todo ese proceso. Bueno, pues la esperanza se visibiliza en el rostro de los migrantes que quieren salir, que buscan pues un futuro y que se esfuerzan en ese proceso por alcanzarlo. El objetivo, yo creo que detrás de este documento de comunidades acogedoras y misioneras, en el fondo es hacer realidad el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios que es un proyecto, que es un sueño, que es el sueño de Dios para nuestro mundo, pero que ya está aquí, aunque sabemos que no está hasta definitivamente, hasta el momento escatológico, pero que le tenemos que ir dilatando más y más. Cuando somos capaces de acoger, cuando somos capaces de recibir a las personas migrantes, en el fondo el reino de Dios no es una teoría, sino que es una concreción, es realmente una visibilización y una expresión concreta de lo que significa el reino de Dios. Y por eso también esto tiene que ver mucho pues, con afrontar los desafíos de una realidad eclesial en la que muchas veces somos minoría, pero minoría creativa y significativa. Es decir, cuando yo decía que el tema de las migraciones pues está determinándonos, o en cierta manera va a ser como una especie como prueba de algodón, como va a ser como un poco un reto que tenemos en nuestras sociedades, lo tenemos también para nuestra iglesia. Y en cierta manera, en estas iglesias que son de minoría, estas iglesias que cada vez son más pequeñas, estas iglesias que quizás pues, somos más reducidas, el saber acoger, el saber recibir, el saber vivir en esta clave misionera, como nos provoca el documento, en el fondo pues nos ayuda a ser más significativos y a ser en ese sentido pues buena noticia en nuestro mundo. Pero evidentemente, y eso es un poco lo que también el documento nos invita, nos conlleva una conversión personal y pastoral, ¿no? Ante la realidad de las migraciones, tenemos que ejercer esa necesaria conversión, que siempre pasa por una dimensión personal, pero que también pasa por esa dimensión pastoral, ¿no? De nuestras formas, de la configuración de nuestras comunidades, de nuestros horarios, de nuestra manera de celebrar, de nuestras maneras de dar catequesis. Es decir, la realidad de las migraciones supone esa conversión propia de la mirada, de las actitudes, de los mensajes, de nuestra recepción de este fenómeno, pero también deriva o debe de derivar en esa renovación eclesial para que se haga posible esa catolicidad como nota distintiva de nuestra Iglesia. Y todo ello con ese objetivo que para mí me parece que está en el gozne de ese documento y que me parece como una interpelación, ¿no? Y que es un poco lo que también hoy os presento. O somos una iglesia acogedora y misionera o no seremos. Es decir, ante la realidad de las migraciones, o somos una iglesia acogedora y misionera o estamos llamados a la desaparición, la acogida y la misión. Bueno, ante esto, pues yo creo que tendríamos que hacer una mirada a las migraciones, ¿no? Y sabemos que
las migraciones es un fenómeno, como antes hemos dicho, pues muy complejo, es una realidad muy compleja, muy diversa, muy plural, muy distinta y que se sitúa de maneras muy diferenciadas, ¿no? Evidentemente no es lo mismo la realidad de un pueblecito nuestro, de nuestra Ávila, a la realidad de la ciudad. No es lo mismo la realidad de Ávila, seguramente, que la de Valladolid o de Burgos. No es lo mismo la realidad de nuestra Castilla que la realidad de Cataluña o de Aragón. No es lo mismo la realidad de las migraciones latinas de las realidades subsaharianas. No es lo mismo la realidad de las migraciones eurocéntricas, es decir, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que la realidad de otros países. No es lo mismo la realidad de los italianos o de los alemanes o de los ingleses, que también son migrantes y vienen a nuestro país, que la realidad, pues, de los subsaharianos. Es decir, es muy diversa, es muy diversa. No es lo mismo la realidad de los migrantes que la realidad de los refugiados, que a veces también las metemos en el mismo saco. Es decir, lo generalizamos demasiado. Y sí que es cierto que si ponemos zoom ante todo este fenómeno, pues veríamos la diversidad total y completa de cada uno de los fenómenos, ¿no? Por eso, cuando hacemos los juicios, cuando hacemos las valoraciones, tendríamos que ser capaces también de pararnos para pensar un poquito sobre qué estamos hablando, ¿no? Y sobre qué aspecto en concreto nos queremos fijar nuestro juicio. Evidentemente, como antes hemos dicho, es que estamos en una sociedad multicultural, no multicultural, ¿no? Es una sociedad multicultural. Nuestra sociedad es multicultural y eso es un fenómeno que, como antes he dicho, pues es un dato de la realidad. Y es un dato de la realidad que viene provocado por el fenómeno de la globalización. Hay una encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que desde mi punto de vista es la encíclica de la globalización. Caritas in Veritate lo que viene a desarrollar es cómo la globalización es el fenómeno, por así decirlo. Ahora se habla menos de la globalización, pero hace unos años, si recordáis, hablábamos mucho del fenómeno de la globalización. Y Caritas in Veritate responde ante esta emergencia cultural que aparecía en ese momento. Y en esa encíclica lo que se señala fundamentalmente es cómo la globalización pues transforma muchas realidades que ya estaban presentes en el día a día de nuestra historia, pero que la globalización las ha dado pues como un giro o de aceleración o de diversidad distinta. Bueno, pues yo diría que el fenómeno de las migraciones, que pertenece, como antes hemos dicho, a la esencia del ser humano, porque no somos árboles, sino que somos personas, nos movemos. La globalización lo que ha hecho es pues acelerar, cambiar, diversificar, generalizar todos estos movimientos migratorios. Pero evidentemente, ante el fenómeno de la migración, y cuando hablamos de la acogida, en el discurso de la Iglesia siempre se señala que la acogida también tiene un carácter limitado, podemos decir, ¿no? En el sentido de que los estados tienen derecho a regular los flujos migratorios. ¿Y por qué tienen derecho a regular los flujos migratorios? Pues fundamentalmente en base al objetivo final, que es el de la integración. Cuando queremos conseguir la integración de las personas que vienen, lo que tenemos que desarrollar, por tanto, es una acogida que algunos han venido a calificar de sostenible. La acogida tiene que ser, evidentemente, no ilimitada, sino que en el discurso también de la Iglesia aparece desde el punto de vista más bien, como digo, político y del fenómeno de las migraciones y no tanto de las personas, con esta característica, ¿no? Esta realidad de la acogida sostenible que favorezca ese objetivo final de la integración. Bueno, desde luego, para conseguir este objetivo
de la integración, yo creo, y sobre todo en este contexto social del que hemos venido hablando, tenemos que cambiar la mirada. Estoy leyendo este libro del Premio Princesa de Asturias de Humanidades sobre Dios, que hace una reflexión de Simone Weil, una reflexión sobre esta filósofa, y él insiste mucho en el tema de la mirada, ¿no? Como muchas veces, en definitiva, la experiencia creyente es una experiencia de una mirada, de alguien que nos ha mirado, ¿no? Y como muchas veces la mirada tiene que ser una mirada, no una mirada en que objetive las cosas, sino una mirada contemplativa. Y en esa mirada contemplativa que deje a las cosas ser lo que son. Nuestras miradas muchas veces son miradas economicistas, miradas utilitaristas. ¿Cuántas veces, verdad? En la pastoral, los curas, pues miramos a las personas, uy, qué bien me va a venir de catequista, uy, qué bien me va a venir para no sé qué. Pero a veces no tenemos una mirada limpia, una mirada pues contemplativa de lo que es la persona como persona. Luego ya vendrá su utilidad. Bueno, pues yo creo que ante el tema de las migraciones tendríamos que ser capaces de purificar y de cambiar nuestra mirada, porque se dan miradas, pues eso, muy ideologizadas, como hemos dicho, miradas muy provocadas por el miedo, miradas provocadas muchos por el desconocimiento, miradas provocadas por las falsas noticias, ¿no? Miradas provocadas por los bulos, miradas provocadas sobre todo por el sentimiento. Claro, cuando se provoca desde el sentimiento, ya la razón no tiene lugar, ¿no? Y cuando se meten en los sentimientos, por mucho que quieras razonar, el discurso está colapsado. Por eso yo creo que nuestro objetivo, como antes decíamos, de un sacerdote en una comunidad, tiene que ser ese pedagogo y ese oftalmólogo que trate de cambiar o ayudarnos a cambiar nuestra mirada. Para mirar desde la fe, porque al final la fe nos da también otro tipo de mirada. El otro día estuve yo en unas jornadas que me invitaron, no digo tampoco quién ni dónde, para que no se sepa, que como les dije yo, empecé mi exposición diciendo, hoy me ha salido todo mal. Me ha salido, iba en el avión, tenía que salir desde Coruña, pero como había mucho viento me íbamos a Santiago, a la hora de comer me salió no sé qué, llegué tarde a la conferencia, todo me salió mal, todo mal. Y les dije, bueno, espero que hoy no haya un escrache, porque ante estos temas de las migraciones, aquí sé que no va a haber un escrache, pero en otros colectivos, yo he dado conferencias en Burgos, por ejemplo, y al final de la conferencia, pues levantarse 3 o 4 personas casi para abuchear o para matizar todos estos tipos de discursos, porque lo sabemos que como está en el sentimiento, no está en la razón, pues son discursos que hieren. Yo espero que no haya un escrache. Bueno, yo dije la conferencia, no hubo un escrache, bueno, me senté. Pero a continuación vino un conferenciante que cambió totalmente todo el discurso que yo dije desde el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia y desde el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia, en base a la razón. Y su discurso era que desde la razón la hospitalidad tiene que ser limitada, la hospitalidad tiene que ser totalmente condicionada y que el que venga, que se adapte y cuando no les queramos, que se vayan. Más o menos vino a decir eso. Y lo dijo desde el discurso racional, citando filósofos y citando tal. Claro, ante esto, la mirada de la fe nos cambia. Yo por eso exhorto a que nuestra mirada, yo no sé si desde la razón se llega a esa conclusión, yo eso es lo que le dije, yo no sé si, pero a mí me parece una pobre razón, si se llega desde la razón a esa razón me parece una pobre razón, pero si nuestra mirada ante este fenómeno no puede quedar reducido únicamente, sino que la fe nos ayuda a mirar otro horizonte en el que el otro no solo es otro, sino que es un hermano, ¿no? Y porque es un hermano, nuestra mirada se cambia y se transforma. Y por tanto, en esa mirada tenemos que percibir las migraciones y a los migrantes no como un problema, sino como un reto, un desafío, un kairos, ¿no? Un kairos, realmente un kairos. Así recuerdo como anécdota, en uno de los encuentros de Villagarcía, igual estaba don Ricardo en aquel encuentro, bueno, fue hace mucho tiempo, no lo sé,
en un encuentro estaba don Delicado Baeza, y nos metió una homilía sobre la diferencia entre kairos y cronos durante 20 minutos, impresionante. Yo nunca había oído una diferencia entre kairos y cronos, y allí estuvo Pimpan haciendo una reflexión. No sé si alguno lo recordará de aquel encuentro de Villagarcía. Bueno, pues los migrantes no son un cronos, son un kairos, ¿no? Y por tanto son una oportunidad para el enriquecimiento y para el desarrollo humano, para el desarrollo eclesial y para el desarrollo social. Y esa mirada de oportunidad, esa mirada de reto, esa mirada de desafío y no esa mirada como problema es la que yo creo que el documento nos invita a percibir, ¿no? A percibirlas como una oportunidad y como un reto. Y desde ahí el documento pues invita a percibir esa mirada positiva, a reconocer las muchas aportaciones que desde los migrantes aportan a nuestras comunidades de acogida, ¿no? ¿Qué es lo que aportan? Pues podríamos hacer aquí una lluvia de ideas, ¿no? Y de cosas. ¿Qué es lo que nos aporta a los migrantes? Pues nos aportan mucho. Desde luego nos aportan el trabajo. A veces solo les miramos desde esa mirada economicista y solo les queremos porque nos aportan trabajo, porque hacen en esa mirada del subempleo los trabajos que la población nativa no quiere o no considera ya dignos de su aportación, ¿no? de su identidad. Aportan su trabajo y aportan mucho trabajo. El PIB, desde el punto de vista cuantitativo, sobre todo en lo que se llamó ese pequeño milagro del año 2000, en la época de Aznar, por situarnos históricamente, el PIB de aquellos momentos de ese milagro español, el gran peso de aquel pequeño milagro está cuantificado que se produjo gracias a la población migrante que vino a nuestro país en aquella época. Pero si nos retrotraemos mucho más antiguamente, el gran milagro de Estados Unidos del siglo XVII, XVIII, XIX, mejor dicho, el siglo XIX, es provocado por las migraciones italianas y europeas que provocan ese desarrollo y ese crecimiento del que Estados Unidos está hoy gozando. Es decir, aportan su trabajo. Nos ayudan también a crecer como personas, ¿no? Nos ayudan a crecer como personas. Yo creo que en el contacto, y eso gracias a Dios, yo creo que nosotros como sacerdotes lo percibimos, ¿no? Percibimos cuánta riqueza de valores, de ideales, de sueños, de cultura, de claves, ¿verdad? Que decimos, ¡oh, qué bonito! Esto ya lo hemos perdido nosotros. Esto nosotros lo tuvimos, pero ya no lo tenemos. Esto, ¿verdad? En ese diálogo que tenemos fraterno con estas personas, pues cuántas veces lo percibimos, ¿no? Y nos ayudan, por tanto, a crecer. Eso se siente mucho cuando se trata con las personas mayores, ¿no? Cuántas veces el trato cariñoso, cercano, pues de latinas o de marroquíes que están cuidando a nuestros mayores, lo percibimos y dice, es que esto ya nosotros no hemos perdido, ¿verdad? Esto ya nosotros no es tan fácil conseguirlo, ¿no? Sin idealizar, evidentemente. Nos ayudan a crecer como personas. Evidentemente nos acercan a Dios, nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios porque Dios se esconde en las personas de los migrantes, ¿no? Y podemos ver ahí pues ese rostro escondido de Dios y por tanto son una nueva teofanía, ¿no? Pero nos acercan también a Dios por su religiosidad, ¿no? Por su experiencia de Dios, con sus novedades y con su religiosidad popular. ¿Cuántas veces, pues como antes hemos dicho, nuestras comunidades cristianas se sostienen o se han revitalizado en cierta manera o tienen un pequeño esplendor? Tampoco vamos a decir que sea esto la renovación completa, pero tienen una pequeña renovación por su presencia y por su compromiso eclesial. Nos acercan a Dios. Nos descubren también la realidad de nuestro mundo, ¿no? Porque cuando vienen esas personas, pues percibimos que el mundo no se acaba en Ávila, en las murallas, ¿no? Yo ahora suelo reírme un poco a veces de las ciudades que tenéis muralla, ¿no?
Y me río de los... me comento con los de Lugo, ¿no? Digo, los de Lugo, estáis ahí bien encerrados, ¿no? Claro, a veces ese tener una muralla nos dice, qué bien estamos con nosotros, con lo nuestro, ¿no? Pero a veces hay que descubrir que el mundo va más allá de nuestras murallas, ¿no? Y que vienen gente de otros países que a veces decimos, ¿y dónde está este país? Pero si ni sabía casi que existía, ¿no? Y nos ayuda a percibir problemáticas y realidades incluso eclesiales, ¿no? ¿Cuántas veces, pues eso, católicos de rito oriental? Pues eso lo estudiábamos, me imagino vosotros pasaría, ¿verdad? En ecumenismo, pero bueno, pero decíamos, bueno, una posibilidad, existe, pero no lo hemos visto, ¿no? Ahora lo tenemos aquí, eso está ahí, ¿no? Está ahí palpable. Nos descubren la realidad de nuestro mundo con su complejidad, con su diversidad, con su riqueza, con su variedad. Bueno, nos han ampliado en ese sentido esa mirada hacia el mundo. Y nos ayudan, en definitiva, también a crecer en comunidad, ¿no? Porque cuando acogemos al vulnerable, crecemos como comunidad. La vulnerabilidad en la que viven muchas veces estas personas, y sobre todo cuando llegan, nos ayudan a ser más comunidad. Porque una comunidad crece precisamente cuando sabe acoger lo vulnerable, lo pequeño, lo frágil. En ese sentido, nos ayudan a crecer comunidad. El reto, por tanto, es la integración, que pasa por la acogida. ¿Y qué es acoger? Pues realmente acoger, podríamos también hacer aquí un discurso sobre lo que es la acogida, ¿no? En el documento, pues más o menos se nos dicen como algunas claves de lo que es la acogida, ¿no? Y este verbo, lo que está detrás de lo que significa acoger, que es mucho más de lo que aparentemente, pues en un primer impacto podemos tener. Primero, acoger no es asimilar, ¿no? A veces tenemos esa imagen de que la acogida es la asimilación, es decir, que sean como nosotros, que dejen de ser ellos para ser como nosotros. Eso sería la asimilación, ¿no? La asimilación es decir, tú prescinde de donde has venido y confórmate con el lugar que te recibe y sé, por tanto, uno más. Claro, la acogida no es eso, porque si les mandamos que dejen de ser, no les estamos acogiendo. Si les estamos diciendo que dejen de algo que para ellos es tan importante, les estamos acogiendo como son. El objetivo no es, por tanto, que se asimilen a nosotros, sino que se integren. Acoger no es dar la bienvenida, no es solo tener las puertas abiertas. Yo a veces cuando hablo con los de Cáritas, les suelo decir, claro, los de Cáritas somos expertos en acogida, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te dan 2 besos según entras, te dan un abrazo, te dan un cafecito, te ponen un pin, todas estas cosas. No se trata solo de dar la bienvenida en un momento dado, de tener solo las puertas abiertas, que también, evidentemente también, pero sobre todo acoger es enriquecernos. Cuando yo acojo al otro de verdad, yo me estoy enriqueciendo. Yo estoy descubriendo el tesoro del otro. Yo le estoy valorando lo que está el otro. Yo le estoy reconociendo en su dignidad. Pero él también se está enriqueciendo. Él también está descubriendo y creciendo como persona. O sea, la acogida tiene esa dimensión bidireccional, ¿no? Y en ese sentido es un enriquecimiento mutuo. La acogida no es un momento, sino que la acogida es un proceso. Yo no solo acojo un día, ya te he hecho la acogida. No, la acogida sabemos que es muy difícil. Los que somos de fuera y estamos viviendo en contextos distintos, yo soy un burgalés que vive ahora en Galicia. Pues evidentemente a mí me cuesta, y estamos en el mismo país y hablamos más o menos la misma lengua. Me imagino que a don Ricardo, cuando fue a Santiago, pues le pasaría otro tanto, ¿verdad? Qué distintos somos, ¿verdad? Qué diferentes somos. Y tenemos evidentemente tenemos la misma cultura, tenemos los mismos valores, creemos en el mismo Dios, pero claro, ese proceso de integración es un proceso lento, que cuesta, porque en cierta manera tienes que dejar algo para acoger algo diferente. Y en ese sentido te enriqueces, pero tú también
estás aportando lo que tú eres para que el otro también se enriquezca con mi propio yo, que a mí me ha hecho mucho bien y quiero que tú también te enriquezcas con mi propio yo, ¿no? Por eso no es un momento, es un proceso. No se trata solo de oír, sino se trata de escuchar activamente para provocar ese encuentro positivo, ¿no? ¿Cuántas veces oímos pero no escuchamos, ¿no? La escucha, que siempre es activa y que la escucha, por tanto, conlleva un saber asimilar lo que el otro me aporta, evidentemente lleva a un encuentro. Claro, la acogida tiene que ver mucho con el encuentro. Cuando nos encontramos realmente, en clave religiosa hablamos del encuentro con Cristo, ¿no? Y el encuentro con Cristo es que dejamos de ser nosotros para ser algo diferente, pero somos nosotros mismos, pero el encuentro con Jesús me ha cambiado. Y en cierta manera el encuentro con Jesús también ha acogido nuestra propia humanidad. En ese sentido, pues la acogida tiene que ver con el encuentro del otro, del otro que me lleva y conlleva la escucha más que el oír. No es abrir solo la comunidad, sino que es crear un nuevo hogar. La acogida, si estamos hablando de la comunidad cristiana, no es que yo solo sea el que acoja, sino que sea toda la comunidad la que acoja. Eso sabemos que es muy difícil, ¿verdad? ¿Cuántas veces dicen, fulanito y fulanito en la comunidad? Sí, pero ya el resto, claro, esto nos cuesta porque no hay este sentido comunitario, pero qué importante es que trabajemos para que sea toda la comunidad la que acoja. Y en ese sentido, no solo es abrir las puertas para la comunidad, sino crear un nuevo hogar. No sé si estaréis conmigo, pero en mi experiencia pastoral, yo percibía que muchas veces uno de los grupos más difíciles de que fuese activo en la acogida eran los coros parroquiales. ¿Cuántas veces los coros parroquiales, sobre todo en los pueblos pequeñitos, donde son las 4 señoras de siempre, que siempre han cantado, siempre decían, es que está la fulana y la citana, pero no vienen. Y vinieron un día, pero se marcharon al día siguiente. Claro, ¿cómo acogemos? ¿Cómo acogemos a la fulana y la citana que han venido, que quieren participar en nuestro coro, pero tiene que ser las que yo canto, al ritmo que yo canto, tiene que ser la misma que dirige? Claro, ¿cómo esas personas, a veces visibilizarlo en gente que no es extranjera para que nuestra mirada se cambie? Vamos a hacer eso, un coro parroquial que quiere acoger y recibir a otras personas, que a veces son más jóvenes, que tienen otros ritmos, que tienen otros gustos, que tienen otras habilidades. ¿Cómo la acogen? ¿Manteniendo lo mismo o transformándose? Claro, pues esto que sucede en un grupo eclesial de una parroquia debía de ser lo que debiera de suceder con unas personas migrantes que lleguen a una comunidad. Tiene que ver mucho con eso que se nos decía en el sínodo, que a mí me parecía una clave tan bonita, ¿no? Ensanchar la tienda. Hay que ensanchar la tienda para que todos quepamos, para que todos entremos. La tienda se mantiene, pero de otra manera, es diferente. Porque en definitiva la acogida no es seguir como estamos, sino que es crear una nueva identidad sin miedo a desarraigarnos. Claro, es que la acogida recrea, la acogida nos recrea. Yo os ponía antes el ejemplo del vino con agua y del aceite y el agua. A la hora de la acogida es el vino con el agua. No será vino, no será agua, pero somos diversos. El vino con el agua se mezcla en algo diferente. Será distinto, pero es que eso es la acogida. Ser distintos. La comunidad de acogida y la comunidad que es acogida, que también cambia, también está llamada a la diversidad, ¿no? Y está llamada al cambio. Y eso es lo que genera una nueva identidad. Bueno, luego hablaremos de la identidad. En definitiva, detrás de la acogida está esta frase que en el documento se nos dice, ¿no? Es ayudarnos a no confundir unidad con uniformidad. ¿Cuántas veces estamos tan equivocados y pensamos que la unidad es uniformidad? No, la unidad conlleva también pluralidad. Podemos ser uno en la diversidad. Y eso nuestra iglesia, que es católica, es ejemplo claro, ¿no? Es una única iglesia, pero es diversa. Incluso es diversa en los propios ritos, ¿no? En las propias formas rituales, ¿no? La unidad con la uniformidad.
armonizando la universalidad y la ciudadanía, que son dos palabras que también parecen contrapuestas, ¿no? Por una parte, la ciudadanía tiene que ver mucho con la identidad propia, las fronteras, y la universalidad tiene que ver mucho pues, con la generalidad, ¿no? La raza, por así decir, el ser humano. Bueno, pues la acogida tiene que ver mucho con conjugar universalidad y ciudadanía. Y tiene que ver con identidad y diversidad. Claro, ante el fenómeno de las migraciones nos debe de llevar a discutir o reflexionar sobre nuestra propia identidad, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de estos fenómenos pues, que rechazan las migraciones, lo hacen muchas veces desde el discurso identitario. Claro, no queremos que vengan más porque nuestra identidad se ve amenazada, porque nuestra propia cultura se ve cuestionada, porque nuestra propia identidad pues, se ve transformada. Claro, y aquí tendríamos que reflexionar qué es la identidad. ¿Cuál es la identidad? La identidad es un cúmulo pues, de elementos, ¿no? Esta diapositiva lo que recoge es que la identidad cultural está configurada por un montón de variables, como pueden ser las tradiciones, como puede ser la lengua, como puede ser la música, como puede ser el tiempo libre, como es la gastronomía, como es la ideología, como son las creencias, ¿no? Todo eso es la identidad. Claro, pero si tuviésemos que definir cuál es la identidad española, la identidad española tiene que ver con que nos guste el sol, que haya sol, que nos gusten los toros y que comamos paella. Tú vas fuera y la identidad española se identifica con estos tres elementos, ¿verdad? ¿Y cuánto de esto hay en Galicia? Ni hay toros, porque no hay plaza de toros en ningún sitio, ni hay sol, que es un fenómeno que debe de estar por ahí fuera, pero allí no se ve nunca, y la paella no es el plato típico de Galicia. Y soy español. ¿Qué es la identidad? Estoy ridiculizando, ¿no? Porque a veces estos discursos identitarios se plantean sobre afirmaciones de identidad que quizás no responden a la verdad, ¿no? Nuestra identidad está marcada por un cúmulo de elementos que a su vez han sido transformados y cambiados. Incluso la tortilla española viene de un elemento que viene de fuera. Es decir, ¿cuántos elementos que consideramos que son de nuestra propia identidad han sido configurados en el tiempo a través de elementos que han venido de fuera? Es decir, esta dicotomía que se plantea entre las migraciones y la identidad, quizás la tenemos que pues reflexionar más pausadamente, ¿no? Y ser como más objetivos en nuestra propia reflexión. Las identidades son abiertas. Las identidades tienden a ser abiertas porque las identidades se van haciendo, ¿Cuántas veces decimos, ¿no? Que si hoy se levantasen nuestros abuelos y viesen este panorama, dirían, madre del amor hermoso, ¿y esto es lo que yo dejé? Pero somos el mismo pueblo, pero hemos cambiado o no hemos cambiado. ¿Fruto de qué? Bueno, la identidad es siempre abierta. Claro, y aquí lucha contra este tema de las fronteras, ¿no? Como las fronteras muchas veces son fronteras que nos marcan, que nos diferencian, pero que en el fondo no dejan de ser a veces pues ficticias, ¿no? Y todo eso compaginado en ese amalgama que he venido diciendo, pues también de que los estados tienen derecho a la regulación de los flujos migratorios con el objetivo de que la integración se pueda producir más. Ahí os pongo en esa diapositiva un poco como las tres formas que a lo largo de la historia, en los diferentes contextos culturales, se han dado con el fenómeno migratorio, ¿no? Hay como tres modelos, dicen los estudiosos, como tres modelos a la hora de resolver esta aporía o esta dificultad de la identidad y de la universalidad, ¿no? Por una parte, algunos contextos lo han tratado de responder desde una clave que se ha llamado asimilacionista, otros contextos lo han
resuelto desde una clave que se llama multicultural y otros contextos que lo han resuelto desde una clave que llamamos intercultural. La resolución asimilacionista, que tradicionalmente se viene diciendo que es un poco el contexto francófono, es el que ha venido a decir los migrantes que vienen tienen que ser ciudadanos franceses y por tanto se tienen que asimilar totalmente a lo que es el paradigma del ciudadano francés. No pueden ir con vestiduras diferentes, los signos tienen que ser únicamente privados. Bueno, es una manera. Otra clave sería la de la multiculturalidad, la que normalmente se viene diciendo que es el modelo pues más del contexto anglófono, ¿no? de Inglaterra, de Australia. Son un poco los que se basan en el respeto y en la separación. Cada uno que viva sus tradiciones, que viva sus culturas, que viva sus mundillos, pero separados, y que hagamos como una especie pues, de ensalada en la que las lechugas, el tomate, cada uno vaya diferente y en algunos momentos nos pongamos juntos, pero luego nos volvamos a separar, ¿no? Ese fenómeno multicultural. Y la interculturalidad, que es por la que hoy pues, más se aboga, se trabaja, se presenta como modelo de referencia, que viene a ser la que también teóricamente pues, se sitúa más en el contexto de las migraciones hispanas, sobre todo en todo lo que significó la América Latina, es la interculturalidad, ¿no? Donde haya una interacción mutua, donde nos transformemos y nos cambiemos para hacer algo diferente desde el enriquecimiento mutuo y desde lo que supone pues, la riqueza de cada una de estas culturas. Bueno, 3 modelos, 3 referencias, 3 formas de resolver esta cuestión de la identidad y de la universalidad. Bueno, todo esto de la acogida, etcétera, por volver otra vez al discurso del documento, después de este pequeño excursus, pues tiene mucho que ver, como hemos dicho antes, con el tema del reino de Dios, ¿no? Con la semilla, con la levadura, con la mostaza. Es decir, lo que se nos está pidiendo hoy como Iglesia en medio de nuestro contexto es hacer levadura de algo nuevo, semilla de algo nuevo, mostaza que transforma nuestra sociedad desde lo pequeño, pero cambiándolo y haciéndolo diferente. Y se nos invita pues, a salir al encuentro de los necesitados, en este caso las personas migrantes, que están también marcadas por el sufrimiento y por la cruz. Basta que veamos muchos de sus relatos migratorios, de sus procesos migratorios, sobre todo los que han tenido que pasar en patera, pero también los que han tenido que pasar todo lo que son sus situaciones de duelo, ¿no? Porque hoy se sitúa mucho el fenómeno migratorio con un fenómeno de duelo. Ellos también tienen que atravesar por un propio duelo, ¿no? De lo que es desarraigarse para volverse a arraigar en un contexto diferente. Pues yo creo que ahí la Iglesia tiene que estar, ¿no? Tiene mucho que ver, por tanto, con ese misterio de la cruz en el cual nosotros tenemos que estar iluminando y estando al pie de la cruz. Y desde esa clave también, pues profética, ¿no? Desde luego no vamos a resolver el tema migratorio, pero los pequeños gestos que hagamos pueden ser un testimonio elocuente, de testimonio, de descubrimiento de lo que es eso, el ser los anahuín, de lo que es el ser el resto, ¿no? Ser poca cosa, pero fermento de una nueva humanidad. Y desde esa clave de desvelar pues, conductas que a veces hemos normalizado. El documento dice esta frase en la que pues, se nos invita a ese cambio de mirada y de conversión, ¿no? Se trata de dinámicas o de estilos de vida que hemos normalizado. A veces hemos normalizado el egoísmo, la estrechez de miras, los cálculos políticos errados, las decisiones económicas imprudentes a las que nos hemos acomodado, dando por supuesto que son realidades inmutables, ¿no? Ante todo este fenómeno de las migraciones también tenemos que cuestionarnos y desvelar estas conductas que a veces hemos normalizado y pensamos que son, por tanto, buenas. Y desde esa clave de la universalidad, de la catolicidad, que el documento constantemente nos señala, ¿no? A profundizar esa catolicidad que profesamos en nuestra fe cristiana y que nos habla de esa universalidad en la diversidad.
¿Y eso cómo se consigue? Y voy concluyendo, ¿verdad? Porque ya... ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente pues, con el encuentro con Cristo. Claro, para nosotros todo esto no es voluntarismo, no es discurso vacío, no es de lo que hay que hacer, sino que en definitiva es el encuentro con Cristo. Cuando alguien se encuentra con Jesucristo, su humanidad, su mirada, su compromiso por el mundo se transforma. Y en el fondo, este Cristo que se ha bajado, este Cristo que ha muerto por todos, también nos impulsa a vivir en esta clave de la universalidad. Se trata, por tanto, de vivir una espiritualidad centrada en Cristo, que nos lleve a la compasión. Una espiritualidad centrada en Cristo que no lleve a la compasión y a la hospitalidad no es realmente cristiana. Es decir, si nuestro encuentro con Cristo no nos lleva a que nuestras comunidades y nosotros como sacerdotes practiquemos y animemos a la hospitalidad y a la compasión, quiere decir que ese encuentro con Cristo no es un Cristo auténtico y verdadero. El encuentro con Cristo nos lleva fundamentalmente a esa hospitalidad y a esa acogida. Por tanto, es importante, y esto pues, lo digo aquí en este contexto de sacerdotes, ¿no? Es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Está recogido en Fratelli Tutti número 86, ¿no? Nuestra catequesis y nuestra predicación no tiene que ser meramente pietista, no tiene que ser una espiritualidad vacía y hueca, sino que tiene esa dimensión fundamentalmente social. No es que hagamos una dicotomía entre lo espiritual y lo social, sino al revés. La espiritualidad auténtica nos lleva a un compromiso más auténtico también con las heridas del crucificado y especialmente con las heridas de nuestros hermanos migrantes. En el documento se señalan 4 principios, los recojo ya muy brevemente, que es el tema de la dignidad de la persona humana, la cultura de la vida, la hospitalidad y el bien común, como 4 principios que iluminan toda esta clave de las migraciones. Es decir, al hablar de las migraciones y de los migrantes, la mirada de fe de la que antes he hecho referencia, la mirada cristiana que tenemos que tener ante esta situación, viene configurada por 4 principios que transforman esa mirada de la razón. Y esos 4 principios son la dignidad que toda persona tiene, toda persona, no solo los españoles, no solo los blancos, sino toda persona tiene una dignidad, no solo los útiles, sino también los inútiles, todos tienen una dignidad y tienen un valor. Claro, el segundo principio, la cultura de la vida. Claro, en una iglesia que defendemos la vida y evidentemente tenemos que defender la vida desde el primer momento hasta el último, pero también la dignidad de esa propia vida, ¿no? Y por tanto, ese discurso por la vida, porque a veces se da esta dicotomía, ¿no? Gente que defiende la vida, pero frente a los migrantes no. ¿Qué cultura de la vida pueden defender si ante los migrantes dicen que no? Nos plantea también qué vida, ¿no? La cultura de la vida. La hospitalidad, en esa clave de lo que decía antes, del reconocimiento del otro. Y el bien común. Me interesan estos dos textos que voy a leer de 2 papas y que no sean Francisco para que no pensemos que solo fue el Papa Francisco el que habló de las migraciones, sino que, como digo, es un discurso muy eclesial y muy del magisterio, que nos hablan de este tema del bien común y referente a ese tema del número, de las personas que caben o no caben en nuestro país. Dice el Papa Juan Pablo II en uno de sus documentos con motivo de la Jornada de las Migraciones. Si bien es cierto que los países altamente desarrollados no siempre pueden absorber a todos los que emigran, eso lo hemos dicho antes, lo hemos reconocido, hay que reconocer, sin embargo, que el criterio para determinar el límite de la soportabilidad no puede ser la simple defensa del propio bienestar, descuidando las necesidades reales de quienes tristemente se ven obligados a solicitar la hospitalidad. ¿Daos cuenta qué texto tan clarificador sobre lo que es el bien común y sobre lo que es este debate sobre si todos entran o no entran?
La clave dice, no, es el bien común, no es el bienestar, que es diferente, ¿verdad? Aquí no tenemos que explicar la diferencia entre el bien común y el bienestar, es distinto. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, esa dimensión universal del bien común. Claro, a la hora de plantear desde el bien común todos estos temas, tenemos que iluminarnos desde esta concepción universal del bien común que va más allá del bienestar material. Y el Papa León, en un discurso reciente del 23 de octubre, que os invito a leer, porque es un mensaje a los nuevos movimientos sociales, siguiendo los encuentros del Papa Francisco con los movimientos sociales, que es muy revelador, dice lo siguiente, dice, por último, me gustaría mencionar el tema de la seguridad. En todo este fenómeno de las migraciones se habla del tema de la seguridad, dice. Los estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio. Claro, daos cuenta que muchas veces esto se ha hecho sí o en contra, no se han hecho de una manera combinada. Con el abuso de los migrantes vulnerables no estamos presenciando el ejercicio legítimo de la soberanía nacional, sino más bien delitos graves cometidos o tolerados por el Estado. Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, dice el Papa León, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos indeseables como si fueran basura y no seres humanos. El cristianismo, en cambio, hace referencia al Dios del amor, que nos hace a todos hermanos y nos pide que vivamos como hermanos y hermanas. Bueno, más claro, ¿verdad? Agua. No son basura, por tanto, no son gente indeseable, sino que desde esta clave del bien común, pues tenemos que ser capaces de acoger y de recibir. Bueno, yo creo que ahí aparece la hoja que os he puesto, ya por dejar un poco de diálogo, ¿verdad? Porque si no, ahí os he puesto pues algunos criterios que en el documento se señalan: el derecho a no migrar, el derecho a migrar, la autoridad mundial, la cultura del encuentro. En el documento aparecen las tareas de las delegaciones de migraciones, se lo dejamos a los delegados de migraciones que se las aprendan y que las fomenten. Y luego yo ahí había señalado como 7 propuestas de acción que tendríamos que fomentar, que más o menos las he venido diciendo en toda la charla, ¿no? La primera, pues cuidar la espiritualidad, es decir, todo este tema no lo viviremos si no tenemos una espiritualidad del Dios cristiano que ha muerto por nosotros en la cruz para que seamos hermanos unos de otros. La mirada serena ante los fenómenos y ante el fenómeno de las migraciones, no una mirada ideologizada, sino una mirada que sea una mirada desde los datos y también una mirada desde la fe. La importancia del encuentro, es decir, los encuentros nos cambian. Cuando nos encontramos con un migrante, eso se suele decir también de los curas, que os pasará más de una vez, ¿verdad? Normalmente cuando estamos con los jóvenes dicen, todos los curas son pederastas, los curas son peseteros, los curas son unos sinvergüenzas, pero el cura de mi pueblo es más majo. Es al único que conocen. Y como es al único que conocen, hablan bien de él. Claro, el encuentro es muy importante y nosotros como en ese ser pedagogos en nuestras comunidades tenemos que favorecer el encuentro. Ante los discursos, solo el encuentro de personas que nos relaten sus historias nos cambia el corazón. Como le pasó a Francisco de Asís cuando se encontró con el leproso, como le sucedió a Teresa de Calcuta cuando se encontró con aquella realidad de Calcuta. Solo los encuentros con el sufrimiento nos cambian la vida. También nosotros tenemos que provocar el encuentro. Gestos comunitarios de acogida. Nuestras parroquias tendrían que tener pues, pequeños gestos de acogida y que los diésemos a conocer. Serán muy pequeñitos. Será una persona que hemos recibido, será un gesto que hemos invitado el día de la fiesta pues, a visitar la catedral para que conozcan la catedral. Será que les hemos invitado pues, a una comida el día de no sé qué. Pequeño. La caridad política. Animar todo este tema de la caridad política, porque todo este tema de las migraciones tiene mucho que ver con lo estructural, y si no cambiamos lo estructural, al final, por mucho que nos empeñemos en el voluntarismo de los gestos, pues todo esto no tendrá la fuerza que tiene que tener.
la participación activa de los migrantes, es decir, que sean catequistas, que estén en nuestros consejos, que participen en las liturgias, que canten, que lean las lecturas, es decir, que se les visibilice para que realmente se descubra que nuestras comunidades son comunidades acogedoras y son comunidades no solo multiculturales, sino interculturales, porque nos hemos enriquecido. ¿Cómo nos enriquecemos de sus fiestas, de sus maneras de vivir la religiosidad y trabajar en red con otras personas? Bueno, y por terminar, y ya con esto, perdona que ya me acabo, ya la tercera vez que acabo, entonces como las homilías esas que ya voy acabando, y ya, bueno, pues ahora sí. Por la parte de atrás os he puesto un cuestionario, ¿no? Confieso que este cuestionario lo ha hecho la inteligencia artificial, os lo confieso, pero se lo pedí, le dije, le metí la charla de inteligencia artificial, digo, quiero hacer un cuestionario sobre eso, y luego he matizado algunas cuestiones, pero es de la inteligencia artificial. Me decía Abilio pues que pusiese algunas preguntas que nos lleve también a lo que tiene que ser una formación permanente, ¿no? Que también pues cuestionarnos, reflexionar sobre cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos, ¿no? Y estas son las preguntas que ahí se han formulado, ¿no? ¿Qué es lo primero que encuentra una persona que viene a nuestras parroquias? ¿Un cartel de horarios, un despacho cerrado o una comunidad que sonríe y acoge? Si hoy hiciera una lista de las nacionalidades que viven en el territorio de mi parroquia, ¿sabría decir cuáles son? ¿Coincide el porcentaje de inmigrantes del barrio con el porcentaje de personas que veo en los bancos de la iglesia el domingo? ¿Conozco los nombres y las historias de los migrantes que acuden a Cáritas o solo son expedientes que gestionan los voluntarios? Siento que los laicos de toda la vida actúan como dueños de la parroquia, poniendo barreras a los que vienen de fuera. ¿Qué hago yo para educar a mi comunidad en la hospitalidad? Veo la fe de los migrantes, su piedad popular, su alegría, su sentido de familia, como una distorsión a nuestra liturgia o como un soplo del Espíritu para renovarnos. ¿Predico sobre la migración solo en la Jornada Mundial del Migrante o es un tema transversal en mi predicación dominical porque forma parte del ADN cristiano? ¿En el Consejo de Pastoral o en el grupo de catequistas hay alguna persona migrante? Si no la hay, ¿es porque no están preparados o porque no hemos creado el espacio para que se sientan llamados? Nuestra liturgia es flexible. Permitimos que se canten sus cantos, se usen sus símbolos o se celebren sus santos patronos integrándolos en la vida común de la parroquia. ¿Qué puentes estoy tendiendo para que el migrante pase de ser objeto de caridad a ser sujeto de evangelización y hermano de mesa? Bueno, pues preguntas que yo creo que son interesantes, que nos pueden venir bien y que nos pueden ayudar a ser comunidades acogedoras y misioneras. Pues hablamos no sé cuánto tiempo. 20 minutos.